Muy buenas tardes y empezamos un día más, un directo de Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director del Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, el jefe de redacción. Hemos traído una persona especialmente adecuada, ¿no?, para hablar de economía, ya que es todo un experto. Hablamos de un doctor en economía y empresa, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, divulgador de economía y, por supuesto, compañero de Spanish Revolution, que también hace directos aquí mismo. Eduardo Garzón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Creo que es la primera vez, ¿no?, que estamos aquí conjuntamente en una emisión. La verdad es que ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba. Mira lo que bien se ve. ¿Qué cámara tiene? Mucho mejor que la nuestra, Adrián. Mira, Invirtiendo aquí. qué claridad, qué bien se te ve, Eduardo. Pues nada, sí, la verdad es que ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba. Aquí es que tenemos la mala costumbre a veces de no vernos y está fatal, está fatal. Además, nos vimos una vez presencialmente hace ya año y pico, Ujú. ¿no? Antes de Sí. que Raquel Gando se volviera del bando del mal. En una fiesta, todo hay que En una decirlo. fiesta, en una fiesta. Exacto, Belmontes te dice, si tan comunista eres, pues tienes una cámara tan buena. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, y nada, la verdad es que sí, 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 sí. Estamos todos corriendo todo el día, como todo el mundo, ¿eh? En todas partes y mira. Mm. El capitalismo tardío es lo que tiene. Pues bueno, Eduardo Garzón, la verdad es que no necesito mucho presentarte, ¿no? La verdad es que eres una persona bastante conocida dentro de nuestro ámbito, bastante conocida por tu divulgación en economía, bastante conocida por tus tortas con rayo. Pero de todas maneras, pues bueno, ¿puedes contarnos brevemente, por si hay alguien que ha vivido los últimos 10 años en una cueva y no sabe quién eres, qué haces exactamente? Bueno, pues muy rápidamente. Yo soy profesor de economía en la Universidad Autónoma de Madrid, pero también divulgo economía a través de mis redes sociales. Siempre lo he hecho. Lo que pasa es que ahora le estoy dando más caña a YouTube, a Twitch, y hago emisiones. Ahora estoy lunes, martes y jueves. O sea, que estoy emitiendo todo el día. Y esta semana, por todo esto de Trump, estoy prácticamente todos los días a todas horas. Y de hecho acabo de volver de una entrevista en Barcelona sobre lo mismo, sobre aranceles. Así que, bueno, aquí estoy para divulgar economía, que creo que es algo que es mucho más fácil de lo que parece, pero siempre nos lo enredan para que no nos metamos los mortales en temas económicos y entonces se queden los poderosos con esta cuestión tan importante. Efectivamente, ¿no? Además, quiero decir, vivimos un sobreexceso, además de divulgadores liberales, y que es un fenómeno que se repite en todas las ciencias sociales, aquí ya hemos hablado de ello, como por ejemplo en sociología y en políticas. La mayoría de los doctores y tal suelen situarse en una escala de izquierda, pero la mayoría de ellos no divulgan, y los poquísimos que hay en la extrema derecha, ya no en la derecha, son la mayoría de divulgadores también, ¿no? Y la verdad es que está muy bien, pues, oye, tener una persona con tu conocimiento y de la izquierda también divulgando en economía, ¿no? Que yo creo que hace mucha falta. Sí. Y bueno, una vez dicho esto también, pues bueno, un acierto lo de estar cada vez más presente en redes y sobre todo haciendo vídeos y tal, porque sabemos que la guerra cultural va por ahí, ¿no? Y que otros formatos funcionan menos. Y ya vamos a entrar un poquito en materia, ¿no? Porque ¿qué ha pasado, ¿no? Estas semanas. Es decir, ¿qué ha pasado con Trump, ¿no? Esa persona que han apoyado tanto los liberales. Que esto me parece un tema que me está haciendo mucha risa, mucha, 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 porque ahora Rayo está un poco loco contra Trump, pero la cantidad de vídeos que ha hecho apoyándole y apoyando a toda la gente de cerca, ojo, ¿eh? Él y muchos, ¿no? Lo digo por señalarle, por señalar esto, pero vamos, todos los que de esta corriente. ¿Y qué está pasando, no? Porque de repente estamos viendo aranceles por todos lados, guerra económica. ¿Puedes hacernos un breve resumen de los últimos días y ya entraremos en materia individualmente? Vale, pues hago un resumen, aunque tenemos una noticia de última hora que acabamos de conocerla Sí, que hace lo cambia. apenas una hora, así que llevamos un día de loco con noticias y con las bolsas que suben y bajan, pero bueno, un resumen es básicamente que Donald Trump ha anunciado aranceles. Esto ya lo empezó a hacer hace 2 meses con respecto a México y Canadá, pero el día 2 de abril, que anunció como el Día de la Liberación,
anunció aranceles recíprocos, así lo llamaba él, aunque en verdad no tenían nada que ver, a todos los países del mundo. Bueno, salvo unos cuantos por ahí como Rusia, Bielorrusia y tal, y encima también incluyó a, ya sabemos, ese meme tan gracioso, ¿no?, de incluir a unas islas en las que solo viven pingüinos, ¿no? Con lo cual parece que fue un resultado de ChatGPT, de haberle pedido a una inteligencia artificial generativa que le hiciera una cosa, porque ni eran aranceles recíprocos y encima se incluye países en los que no hay humanos, ¿no? La clave es que eso no entraba en vigor en ese mismo momento, sino que la mayor parte de los aranceles supuestamente recíprocos entraban en vigor hoy, 9 de abril. Entonces hemos visto, bueno, una antesala en los mercados financieros preparándose, hundiéndose las bolsas. Hemos visto una caída en los mercados bursátiles a un nivel que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Nos estamos refiriendo al año 2020 con la pandemia, pero también 2008, incluso hasta nos hemos que remontar a 1987 para ver una caída en 3 días tan intensa. O sea que la cosa está que arde en el mercado financiero, y hoy justo ha entrado también el mercado de deuda pública, que es otro tipo de mercado que es de renta fija en vez de renta variable, y han caído muchísimo el precio de los bonos públicos estadounidenses y se ha disparado su prima de riesgo a unos niveles de velocidad, quiero decir, de haber cambiado tan rápido, que no veíamos también en mucho tiempo. Así que, de nuevo, han saltado todas las alarmas. Esto ha sido básicamente no por los aranceles anunciados por Donald Trump, sino por la represalia tomada sobre todo por China. También la Unión Europea ha anunciado unos aranceles que entrarían en vigor, en todo caso, el 15 de abril, la semana que viene, pero China sí que ha sido más fuerte y ha dicho, que me pones aranceles, y encima bastante importante. Bueno, pues nosotros también. Donald Trump volvió a replicar diciendo, como me habéis puesto aranceles, yo los vuelvo a subir. Y al final, con esas idas y venidas de Musk, hemos llegado al momento de ahora que China tendría unos aranceles del 125%, que es una barbaridad, que yo creo que ni siquiera en la historia de todo el planeta y de toda la economía hemos vivido nunca, ni siquiera en el siglo XIX. Entonces, estamos hablando de una cosa absolutamente desproporcionada y extraordinaria, y veremos a ver cómo responde China ahora. La última noticia, ya con esto acabo, es que Donald Trump ha dicho que como hay un montón de países que no han replicado y no han contraatacado con aranceles, que les va a dejar 3 meses de pausa. Va a pausar los aranceles y no van a entrar en vigor, pues, por ejemplo, ese 20% a la Unión Europea no va a entrar en vigor hasta dentro de 3 meses en principio, pero eso sí, exceptuando China, que lo va a dejar fuera con ese 125% por haber respondido de forma agresiva a los anuncios de Donald Trump. Ahora bien, tenemos solo un tuit que acabamos de ver de Donald Trump, un mensaje en su red social, pero yo lo que interpreto claramente es que va a poner un arancel del 10% a todos los demás países. Es decir, que no es que quite los aranceles durante 3 meses y solo a China, sino que a China un 125% y al resto de los países un 10%. Así que los de la Unión Europea salen ganando, pero países como Argentina, que ya tenían anunciado un 10%, pues se quedan igual. Claro, yo tengo una duda, ¿vale? Porque yo no sé nada de economía, ¿vale? Yo sé la economía de ir a por el pan y poco más. Entonces, yo creo que aquí suele pasar mucho, ¿no? Cuando pasa algo, de repente tiran una bomba en Ucrania y pegas una patada y salen expertos en Ucrania. Pasa algo en Palestina y pues eso, los expertos de repente en todo suelen pasar. O sea, suelen salir como setas y pues bueno, se utiliza mucho lenguaje técnico, mucho vocablo, mucho concepto extraño. Pero claro, yo tengo una duda mucho más básica. ¿Qué es un arancel? Porque claro, se está hablando mucho de, no, es que van a poner aranceles del 30% a no sé qué. ¿Eso qué narices es? Y exactamente cómo afecta eso a la gente de a pie de calle. Porque claro, aquí parece que, pues eso, que estamos jugando una especie de partido de tenis, que están cayendo las bolsas, que no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, estamos un poco, me acuerdo mucho de cuando llegó la crisis económica en 2008, que en televisión no paraban de hablar de un montón de conceptos, que si la prima de riesgo, ¿no? Nos acordamos aquí todos y todas, que si austeridad, que si no sé qué, pero claro, yo quiero saber eso qué es, ¿no? ¿Cómo le puede afectar a una persona que Trump diga, pues que quiero poner un arancel a España, por ejemplo, del 35%, ¿no? Como se ha dicho en algunos productos, creo que del campo o algo así. ¿Eso qué significa exactamente? Vale, los aranceles son impuestos, es así de sencillo. Lo que pasa es que afectan a los productos que atraviesan la frontera. Es decir, si desde España le vendemos aceite de oliva a Estados Unidos y tenemos un arancel del 10%, que es el que previsiblemente vamos a tener, significa que si la garrafa de aceite o lo que sea
son 100 euros, ¿vale? Lo que le estamos vendiendo, una cantidad determinada de aceite son 100 euros, la empresa que sea le tiene que pagar además un 10% sobre ese precio. 10% de 100 es 10 euros. ¿Qué pasa? Que eso lo tiene que pagar la empresa española. Pero claro, si tiene que pagar eso, lo va a sufrir en su cuenta de resultados, porque significa que le han aumentado un montón los impuestos por la cara, podríamos decir incluso también, pero es una subida muy importante. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa? Comérselo con patatas, en cuyo caso estaría la empresa española perdiendo y los consumidores estadounidenses ni se enterarían porque el precio seguiría siendo de 100. Pero lo que es más probable que ocurra y que suele ocurrir siempre es que las empresas no digan voy a pagar ahora todo este arancel, sino que voy directamente a trasladarlo al precio final del producto. Si me quiero quedar igual, como tengo que pagar 10 euros por cada 100 euros, pues entonces el precio final sería 110. Y de esa forma la empresa se queda igual porque está pagando 10 euros en impuestos por los aranceles, pero al mismo tiempo va a ingresar 10 euros por la venta del aceite y el que sale perdiendo son los consumidores de Estados Unidos, ¿no? Va a depender de lo que haga la empresa. Hemos visto recientemente, hablé ayer de ello, un estudio que se le pregunta a las empresas ¿cuánto aumentarían los precios? Y se ve como la mayor parte de las empresas responden exactamente lo mismo que me pongan de arancel, pero hay unas cuantas que responden un poco menos, hay otras que responden prácticamente nada y hay otras que responden con toda la cara del mundo yo aumentaría los precios más, ¿no? Que es como le echan aquí todo el morro para ganar todavía más dinero. Así que eso es el efecto de un arancel y si queremos poner un ejemplo muy vivo que acabamos de conocer por un estudio bastante bueno al respecto, es el iPhone. El iPhone es un producto que no es solo producirlo en un sitio y lo vendes en otro, sino que tiene muchos componentes, pues, todos los procesadores, toda la pantalla, todo lo que tenga, se produce en diferentes partes del mundo, algunas en Estados Unidos, pero otras en Taiwán, otras en China, otras en Corea del Sur, otras en Japón, ¿vale? Entonces, cuando todas esas piezas atraviesan una frontera, tienen que pagar un arancel. Se encarece esa pieza y entonces el producto final se acaba encareciendo mucho más que el arancel resultante, porque sería el acumulado de todos los aranceles de todas las piezas. Según ese estudio, se estima que va a incrementarse el iPhone en más de un 55%. O sea que si ya son muy caros, imaginaos. Y esto lo mismo para los vehículos, que también tienen muchas piezas que vienen de otras partes del mundo y atraviesan varias veces la misma frontera. Acabo con lo siguiente. Un asiento de un vehículo atraviesa hasta 5 veces la frontera de Estados Unidos. Solamente el asiento, ¿vale? Porque tiene una serie de componentes que algunas se traen del sudeste asiático, pero esa pieza al mismo tiempo pasa a México para que se ensamble, luego vuelve a Estados Unidos donde funcionan con el marketing, luego se lo venden a una empresa de ensamblaje total en Canadá y luego vuelve a Estados Unidos para la logística. O sea que es un follón. Estamos viviendo en una economía globalizada en el que un mismo producto acaba atravesando muchas fronteras. No es como hace 100 años, que es el mundo que tiene, creemos, Donald Trump en la cabeza. Claro. Yo aquí una Una pregunta muy rápida. Sí. Eduardo, como economista, ¿tú crees que Donald Trump se ha cagado encima por el tema de los aranceles, la reacción del mundo y de su propio partido? ¿O no? Yo creo que presiones ha habido, eso por supuesto, pero porque no perdamos de vista que sus principales aliados, que son Elon Musk, Jeff Bezos y tal, o sea, se han pegado un batacazo tremendo. O sea, Pero Tesla tremendo. se ha hundido en un 50%. O sea, eso significa que por esa empresa Elon Musk ha perdido la mitad de su patrimonio, que veremos a ver cómo evoluciona luego la historia. Por eso ahora Elon Musk está tan cabreado, no sé si habéis comentado en alguna ocasión, que se ha vuelto en contra de Donald Trump y los más cercanos a Donald Trump incluso le han insultado y, bueno, o se han metido con él y Elon Musk les ha insultado a los demás diciendo que son tan listos como un ladrillo o algo así creo que ha dicho, ¿no? Sí. Entonces, todos sus aliados están sufriendo. Recordemos, si cae la bolsa, ¿quién pierde sobre todo? Pues los de Wall Street, que son los que han aupado a Donald Trump. Esto también tiene una lectura muy interesante porque Donald Trump ha dicho hoy mismo que le da igual eso, que sí que están sufriendo los de la élite financiera, pero que él quiere ayudar al obrero, trabajador y además, añado yo, blanco hetero de la zona interior de Estados Unidos, que es su votante principal, ¿no? Entonces, aquí veríamos una vertiente de clase muy, muy interesante, porque parecería que Donald Trump se ha vuelto, yo qué sé, una especie de Che Guevara, ¿no? Ayudando a los obreros y persiguiendo a los de la élite financiera. Pero en cualquier caso, pues volviendo a lo que tú me comentabas, creo que y Donald Trump no sabemos muy bien lo que tiene en la cabeza,
pero no perdamos de vista que a pesar de toda la presión que ha recibido y haber dado marcha atrás un poquito en esto, sigue manteniendo un arancel del 10% a todos los demás países, que un 10% es mucho, porque hoy día los aranceles promedios son en torno al 5% en el peor de los casos. Depende de los sectores, hay algunos que tienen más y otros sectores que no tienen prácticamente ningún arancel. Así que incluso aunque haya bajado esta amenaza y haya reducido su apuesta, sigue siendo muy elevada para los niveles que teníamos antes. Y bueno, en cualquier caso veremos a ver cómo evoluciona, porque a lo mejor mañana Donald Trump dice, pues nada, pues ya los quito, ¿no? Si es que esto, la verdad es que es un circo, porque así no se puede operar, no se puede hacer predicciones, cada día cambia de opinión, una vez dice una cosa, al día siguiente se desdice, y eso es lo que peor llevan los mercados financieros, porque yo siempre lo digo, a los inversores financieros, que normalmente son fondos de inversión y entidades bancarias, prefieren malas noticias a incertidumbre, porque con una mala noticia pueden operar, saben que las cosas van mal dadas, bueno, pues van a desinvertir o van a hacer lo que sea, pero si hay incertidumbre, que un día pasa una cosa, al día siguiente otra, pues no saben qué hacer, compran, venden, invierten, desinvierten, y tenemos así la bolsa, que sube, que baja, el mercado de la deuda pública también, y esto es un follón, es un caos. Claro, yo otra pregunta que tengo con el tema de los aranceles, porque claro, a priori pudiera parecer, ¿no?, que si yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un país, España, ¿no?, que fabrica aceite, ¿vale? Y yo le pongo aranceles al aceite que viene de fuera. Entonces lo que pasa es que el aceite que viene de fuera valdrá, pues, lo que tú has dicho, ¿no?, 10 euros más que el aceite que yo produzco en España. Por lo tanto, a priori, que eso se llama proteccionismo, ¿no? Una medida en el sentido de que yo grabo lo que viene de fuera para estimular el consumo de lo que yo produzco en mi propio país. Entonces, a priori yo entiendo que los aranceles pueden tener un sentido positivo y tú has dicho que históricamente se ha utilizado. A mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre el uso positivo o beneficioso que puede tener un arancel en un momento determinado con lo que está haciendo Trump y por qué es tan terrible, más allá de estar cambiando de opinión todo el día, porque claro, esta guerra de aranceles, ¿qué impacto puede tener exactamente? Porque es negativo y luego entraremos en si es tan negativo, ¿por qué lo está haciendo, no? Porque uno podría pensar que a lo mejor es lo que tú has dicho, que quiere beneficiar al productor o al consumidor estadounidense. Bueno, al consumidor no, en todo caso a los trabajadores y a las empresas, porque según su punto de vista, al final acabaría creándose empresas de fuera que se fueron a Vietnam, a México, volverían a Estados Unidos, o sea, todo una película que tiene en la cabeza, que obviamente eso a corto plazo no va a ocurrir, porque ninguna empresa cambia su planta de producción, que son muchas además, de la noche a la mañana, solo por unos aranceles, ¿no? Entonces, lo que has comentado es un punto súper interesante y muy importante de aclarar. Porque la izquierda siempre hemos defendido los aranceles que son estratégicos, específicos, planificados para lograr un objetivo determinado. Por ejemplo, si acabo de crear una nueva industria y quiero darle tiempo para que se desarrolle y pueda competir, pues lo que voy a hacer es protegerla hasta que gane capacidades. Yo siempre utilizo un ejemplo que cojo de Ha-Joon Chang, que es, oye, tú a tu hijo con 16 años no lo envías directamente al mercado laboral porque con su formación y su educación no va a poder llegar muy lejos. Lo que haces es protegerlo como padre, como familia, como Estado, con becas, para que se forme, adquiera capacidades formativas y luego a lo mejor a los 20 años, 24, cuando sea, sale al mercado laboral y así se pone a competir. Lo mismo con una industria que acaba de nacer. Pongo el ejemplo de siempre. Toyota era una empresa que se encargaba de la pesca. Y el Estado de Japón dijo, vamos a darle una vuelta, metemos mucho dinero, la protegemos de la competencia, porque obviamente los japoneses van a comprar preferiblemente un coche alemán que un coche japonés que acaba de crearse y que no tiene mucha calidad y tal. Pues así estuvieron más de 10 años sufriendo pérdidas. Y el coche de Toyota pues no era muy bueno, pero gracias a la protección de aranceles frente a vehículos alemanes, lograron ganar tiempo y al final acabar con coches muy buenos como los de Toyota, ¿no? Entonces, ese es el sentido de los aranceles, proteger a tu industria hasta que se desarrolle. Lo que está haciendo Trump no es eso. Porque Trump sí empezó siendo proteccionista en el año 2017, cuando llegó al gobierno, y dijo, a ver, que las lavadoras chinas me están fulminando el mercado porque son más baratas y más competitivas que las mías. Les pongo un arancel, las encarezco y ahora los consumidores estadounidenses me van a comprar las mías, las que se producen aquí. Lo mismo con los vehículos eléctricos.
esto también lo ha hecho Joe Biden y la Unión Europea, por cierto, elevo mucho los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, que desde hace 4 o 5 años son absolutamente competitivos, muy buena calidad, muy buen precio, y entonces les revienta el mercado y dice, le pongo un arancel. Pero lo que está haciendo Donald Trump es otra cosa. Porque si tú quieres proteger algo, vas a un sector en particular o incluso a un producto. No pones un arancel a todo el país, a todos los productos de ese país y encima a todos los países del mundo. Es que está claro que esto no tiene nada que ver con comercio, no tiene nada que ver con proteger una industria, tiene que ver con otra cosa. Que ahí ya podríamos empezar a hablar qué es lo que tiene Donald Trump en su cabeza. Pero partamos de lo que él dice. Lo que él dice, que puede ser verdad o no, es que quiere acabar con el déficit comercial de Estados Unidos, que significa que Estados Unidos ahora mismo compra más productos del exterior, del extranjero, de los que vende al exterior. Que eso, por cierto, es algo positivo, porque pensadlo, están los consumidores de Estados Unidos beneficiándose de que en otras partes del mundo estemos levantándonos por la mañana, trabajando muchísimo, esforzándonos para producir cosas y enviárselo a ellos para que lo disfruten. Entonces, eso es un privilegio en términos de utilidad. Los estadounidenses ganan con el déficit comercial y lo pueden mantener durante mucho tiempo porque tienen la moneda del dólar y eso es algo que no se va a depreciar porque es la moneda de referencia internacional. Entonces, Donald Trump se quiere cargar el privilegio exorbitante de tener esa posibilidad, ese privilegio de poder tener déficits comerciales eternamente, porque los ciudadanos estadounidenses salen ganando. Así que es una locura, incluso desde sus propios parámetros, de su propio relato, no tiene ningún tipo de sentido cargarse el déficit comercial. Más allá de que, oye, si tienes un déficit comercial, a lo mejor es por algunos productos de China, ponle los productos, o sea, ponle aranceles a esos productos. No le pongas aranceles a países como Brasil, que tienen incluso un déficit comercial con respecto a Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos le vende más cosas a Brasil, pues que no tiene ningún tipo de sentido. Y eso es lo que él dice. Termino con lo siguiente. Hay gente que obviamente dice, no es esto lo que quiere conseguir. Una cosa es lo que él esté diciendo y otra cosa es lo que tenga en la cabeza. Y basándonos en experiencia que ya hemos visto, como, oye, Colombia, te pongo aranceles, a no ser que me aceptes la llegada de un montón de ciudadanos colombianos, ¿no? O sea, que los voy a deportar de Estados Unidos, pues no te los quito. Lo mismo con México, con lo del fentanilo y la seguridad, lo mismo con Canadá, ¿no? O sea, que parece que lo está utilizando más como arma de negociación que como un arma para hacer más justo el comercio, que es lo que él dice, ¿no? Hay gente que encima se viene más arriba y dice, no, es para bajar el tipo de interés de la deuda pública, cosa que ya se ha demostrado que eso no puede ser porque hoy mismo ha subido muchísimo, y otros que dicen, no, esto es para devaluar el dólar, para que le vaya luego mejor en el comercio. En fin, si me preguntáis a mí mi opinión, yo lo que creo es que Donald Trump, aparte de estar un poquito loco y un poquito zumbado, sí que quiere utilizarlo como medida de negociación, pero no tanto para que los demás bajen sus aranceles, sino para conseguir otro tipo de cosas, que Europa me aumente el gasto militar, que China me conceda a Taiwán, que Groenlandia sea para mí. Yo creo que va más por ahí. Claro, yo la pregunta que tengo aquí entonces, ¿vale? Vamos a suponer, a ver, yo pienso como tú, o sea, yo creo que el hecho de que Trump se haya vuelto loco, bueno, ya estaba loco, pero bueno, eso es otra historia. En cuanto ha llegado a la Casa Blanca en enero, o sea, ha sido un no parar de tomar decisiones apresuradamente, cada cual más polémica que la anterior, cada cual más controversial que la anterior, hasta, bueno, dirigir el país al desastre, que vamos, me ha sorprendido hasta a mí, o sea, yo no me lo esperaba para nada. Entonces, me parece bastante obvio que después de haber lanzado un órdago a Canadá, Groenlandia, Dinamarca por extensión, Panamá, México y un largo etcétera, y también a Rusia con el tema de Ucrania y demás, si de verdad quiero utilizar los aranceles, el tema de, pues te subo los precios a tus productos que vas a vender aquí, te jodes, ¿no? Porque al final es un poco eso. De facto es eso. ¿Por qué no lo plantea como una negociación? O sea, esa es la parte que yo no consigo entender. Es decir, ¿por qué no dice, mira, yo quiero esto, ¿vale? Quiero conseguir esto, porque además yo creo que no tendría problemas en decirlo. Y si no lo consigo, y si no me lo das, pues entonces te voy a subir los aranceles. O sea, esa es la parte que no entiendo. Es decir, yo tengo la sensación, evidentemente no creo que sea así, pero tengo la sensación de que es una cuestión a veces más de lanzar misiles por una cuestión de ego, por una cuestión de echarle un pulso a alguien, porque sí. Y luego ya veremos con qué negocio, ¿vale? Es decir, una cuestión de decir, aquí estoy yo, ¿vale? Yo soy de Estados Unidos
y yo puedo hacer esto y lo hago. Y luego ya veré qué rentabilidad saco. Antes que el hecho de tener en realidad una estrategia o un plan para poner esos aranceles y conseguir esos objetivos. Esa es la parte que yo no consigo entender y quiero saber tú qué piensas exactamente, ¿no? Claro, es que no lo entienden ni tú ni nadie, porque es que es muy confuso. Tienes toda la razón, porque si de verdad quisiera utilizarlo como arma negociadora, es que no creo que hubiese ningún problema en decirlo. Porque además él negocia muy fuerte, en plan, te pongo los aranceles y ahora vamos a negociar, ¿no? Es como si tú ahora le secuestras el hijo a alguien, le pones una pistola en la cabeza y dices, venga, vamos a negociar el precio de nuestra compraventa. O sea, que es una locura. Pero es verdad que también en las tácticas negociadoras hay cosas que te callas, ¿no? Estamos también, por ejemplo, cuando la gente juega al póker o juega al mus, va a hacer un all-in o un farol, ¿no? ¿Cómo se llama? Un all-in o un órdago y no lo dice. Claro, no le dice al otro, te estoy haciendo un órdago, claro. O un all-in, no te lo reconoce porque al fin y al cabo, bueno, a lo mejor con lo que he dicho sí lo tiene que decir, pero si vas, juegas de farol por lo que sea, en ese mismo momento no muestras todas tus cartas. Yo creo que a lo mejor va por ahí, pero insisto, creo que no es lo que explicaría esto. Yo creo que Donald Trump, entre lo que has dicho, que es que tiene mucho ego, quiere mostrar su poder y quiere decir aquí el que manda soy yo. De hecho, la expresión de hacer América grande de nuevo es grande, no es más rica, es como suena a que sea más poderosa. Entonces es como decir, aquí estoy yo, aquí mando y por eso a los países que se me rebelen les voy a perdonar, soy como el padre que perdona a los chiquillos que se portan bien y al que se porta mal, que es China, le voy a castigar todavía más. Al menos eso es lo que podría cuadrar, pero es que quién sabe, seguimos todavía muy perdidos. Sin embargo, la táctica de negociación sigue siendo dura, insisto, en que ese 10% es muy elevado para todos los países, no hablemos ya del 125% a China, ¿no? Entonces yo creo que si quiere negociar, no sé hasta qué punto seguir en esas le va a funcionar. O sea que yo creo que también hay un poco de locura y que de verdad Donald Trump se cree su relato porque, insisto, desde antes de llegar al gobierno, él repetía R que R en su red social esa, que los déficits comerciales son negativos, basándose en las enseñanzas de McKinsey de hace un montón de tiempo en Estados Unidos, que los chinos les roban, que los europeos le tratan mal. O sea, en realidad me cuesta creer que eso sea parte del relato para lograrlo de la negociación. Yo creo que de verdad él se lo cree y entonces sigue con eso. Y bueno, pues no sabemos, a lo mejor se está un poco zumbado directamente y están los de su alrededor diciendo y yo, te estás pasando con todo esto y retrocede. Es que no lo sabemos, no sé cuándo lo sabremos, la verdad. A mí la verdad es que de todo este tema, ¿no? Yo concuerdo con que no creo que sea una estrategia simplemente de negociación, porque Donald Trump lleva con lo de los aranceles toda la vida, ¿eh? Es decir, no es una cosa desde hace poco tiempo, yo creo que lleva desde los 80 o 90 dando la murga con el tema de los aranceles, ¿no? Esto me parece bastante interesante. La cuestión es que yo creo que el tipo sabe muy poco de economía, sobre todo muy poco de economía pública, ¿no? Estamos con la tontería esta de gestionar los países como empresas, cuando aquí ya hemos explicado 1000 veces que no tiene nada que ver, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ni siquiera sabe lo que es un déficit comercial, ¿no? Para él, cualquier intercambio desfavorable, de hecho lo ha dicho así, es un déficit. Y tú, ¿pero qué estás diciendo, no? O la fórmula de los aranceles recíprocos, contando hasta el IVA y cualquier tontería de Europa, pues también eso es un arancel para él. Y tú, ¿qué estás diciendo? A mí de esto me sale a recalcar varias cosas. Una es si la ultraderecha, perdón, si los liberales van a aprender de una vez que la ultraderecha es proteccionista intervencionista y se van a dar cuenta, porque no podemos menospreciar el papel que han tenido en el auge de Trump, ¿vale? Es decir, tenemos acá todas las cuentas que se consideran liberales, cercanas a Vox o no tan cercanas, dando la murga con Trump, ya se sorprenden, ¿no? Ya incluso algunas se desdicen. Yo he visto, de hecho, a varias intentando alejarse un poquito de Trump, cuando dice, estás tirado últimos 8 años hablando de Trump. Y Trump, ojo, que ya me recuerdas tu libro de inicios de creo que fue 2017 o 2016, que era ¿por qué Trump no es liberal? Que estaba claro. Además, Trump en campaña siempre ha hablado de aranceles y de movidas, ¿no?
Sí, sobre todo de movidas. Todo de movidas. A mí es que me parece que Trump, la verdad es que copia mucho parte del esquema de la extrema derecha más clásica, más intervencionista, más corporativista, ¿no? De hecho, yo creo que esto de meter a Elon Musk y los tecnobillonarios por ahí iba mucho por el camino de una especie de gobierno corporativo, ¿no? Que es un sistema que utilizaban los fascistas para gobernar. Y claro, me hace mucha gracia, ¿no? Yo digo, a lo mejor ya los liberales aprenden que el nazismo era intervencionista y que la extrema derecha lo ha sido casi siempre, con muy pocas excepciones, ¿no? Como Javier Milei y pocas cositas más. Y luego otra es el tema de la locura de los planes de Trump, ¿no? En plan de todo esto es un plan de Trump. Tú no sabes lo que está haciendo. ¿Vale? Es decir, aquí no hay yo creo que no hay ningún plan maestro ni de coña, ¿vale? Es decir, están con un argumento de no, esto es para bajar el tema de la refinanciación de la deuda, no, esto es para ayudar a no sé qué del tesoro, esto es para bajar el gasto público de Estados Unidos. Y están todos los indicadores de Estados Unidos hechos una mierda. Es decir, desde que ha entrado los últimos meses, está todo peor. De hecho, hasta Doge no ha reducido nada el gasto público aún. ¿Vale? Es decir, todo esto de Elon Musk, el gasto, puta mentira. O sea, no ha reducido en nada. Dice, no, es que el presupuesto está... Y dice, bueno, pues este presupuesto, ¿qué hace Elon Musk diciendo cada poco que ha recortado no sé cuántos billones, ¿no? En gasto. Yo creo que no tiene ningún plan, como ya no tuvo en la anterior legislatura, que hacía una cosa y el día siguiente hacía lo contrario y el día siguiente se desdecía. Sí que es verdad que puede ser un negociador muy duro, pero yo creo que no sabe ni lo que está haciendo, ¿vale? Es decir, y que tampoco ha calculado bien la respuesta y también la respuesta interna, porque si la respuesta es solamente externa, yo creo que lo hubiera dado igual. Es decir, si al fin y al cabo es la izquierda la que lo critica y la gente consideran gobiernos enemigos, pues le puede dar igual. Pero vamos, ha habido... O sea, estos aranceles ha sido como para Milei, en mi opinión, el Libragate, ¿vale? Es decir, es una pérdida de credibilidad total, ya no ante los oponentes, sino ante los propios, que es lo que me parece muy reseñable. Entonces, no sé qué opinas un poquito de estas dos cuestiones, ¿no? Una, el parecido del gobierno de Trump con lo que hicieron los fascistas, o al menos el inicio, ¿no? Y dos, el tema de que no hay ningún plan y de la pérdida de credibilidad. Yo lo veo de la siguiente forma. Utilizando las enseñanzas de Karl Polanyi, el liberalismo es siempre la antesala del fascismo. Y por supuesto que habrá liberales que no lo crean, no se den cuenta, pero es que suele funcionar así. El liberalismo lo que hace es poner las reglas de la jungla y entonces el más fuerte va a ser beneficiado y los más débiles van a sufrir mucho. Y entonces ya cuando los débiles lo están pasando muy mal por culpa de esas políticas liberales, luego votan a cualquier subnormal que empiece a proponer algo por ahí, ¿no? A cualquier loco como Hitler o como Donald Trump. Entonces, las políticas neoliberales son las que crean el caldo de cultivo para que luego el fascismo y en todas sus variantes prospere. Entonces, no me parece ninguna locura, ¿verdad? Que hemos visto extremas derechas muy diferentes entre sí. La de Milei no es una extrema derecha al uso, está más volcada hacia el liberalismo, pero, joder, tiene también su componente de extrema derecha claramente, ¿no? Con algunos discursos absolutamente homófobos, por ejemplo, ¿no? Pero la de Trump se parece más a Le Pen, ¿no? Más proteccionista, más anti-Unión Europea, concretamente. Entonces, yo creo que lo de Trump sí es una extrema derecha rancia, de esas conservadoras que encima se junta con que es el primer país del mundo que está en decadencia, la primera potencia en decadencia, y todo esto se revoluciona muchísimo más, ¿no? Y luego lo otro que comentabas era lo de... Bueno, por cierto, hay liberales que han despertado, por así decirlo, como Juan Ramón Rayo, que lo habéis dicho, en plan, ahora está a tope en contra de Donald Trump, pero todos los vídeos están ahí en la hemeroteca aplaudiéndole cualquier tipo de medida. La del Doge, la primera, por cierto, aunque ahora está diciendo, no, eso ha servido para recortar muy poco, que la realidad no es esa tampoco, porque cuando vemos los datos, es verdad que el gasto público total en dólares está un poco por encima del año pasado, pero es que eso es lo normal.
O sea, cuando una economía va creciendo, tiene, en términos de dólares, en términos absolutos, tiene mayor gasto público por lógica. Y sí que con el Doge Elon Musk ha metido cierta motosierra, ha despedido a un montón de gente que hoy día se ha quedado en el paro, o sea, que gente que está pasándolo mal, no perdamos de vista eso. Lo que ocurre es que no luce y sobre todo no es nada comparable con lo de Javier Milei, que se volvió absolutamente radical con eso y sí que metió una buena motosierra, ¿no? Y la segunda cuestión, creo que me he olvidado. Sí, el tema del golpe a la credibilidad de Donald Trump por esta misma medida ante los suyos y lo de no tener ningún plan real, es decir, que le haya explotado un poco el tema en la cara más bien. Totalmente. He visto hace 2 días datos de una encuesta que lo publicó el Financial Times que se le preguntaba no a la población estadounidense, que esa está quemada de Trump desde hace muchísimo tiempo, sino a los propios votantes de Donald Trump en el año 2024 y los separaba en 2 grupos. Unos eran los del MAGA, o sea, los que van a muerte con el proyecto que eso no ha cambiado su valoración ni su percepción de Donald Trump, pero el resto... MAGA is a cult, como dicen en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es? MAGA is a cult, MAGA es una religión. Es decir, porque de hecho se ven muchos comunicadores de extrema derecha que hace un año decían que X medidas eran malísimas, X medidas a lo mejor intervencionistas de Biden, y con todo esto de Trump están, bueno, tampoco es tan grave, y estaban ahí criticando a muerte a Biden porque había subido la inflación un 1% o alguna cosa de estas, y ahora están, no, hombre, no es tan grave. Entonces están todo el rato con lo de MAGA is a cool, ¿no? Eso me recuerda a un meme. Mientras vais hablando lo busco. Vale. Pero es que es así tal cual, son fanáticos. Es que estamos viendo cómo todos los indicadores que ellos siempre han puesto encima de la mesa como válidos, que es el Producto Interior Bruto, la bolsa, las expectativas de inflación, que desde la izquierda hemos dicho es mejor mirar el desempleo, la pobreza, la desigualdad, pero son sus propias coordenadas las que están fallando. Pues vemos como a pesar de eso el MAGA sigue igual, valorando todo igual. Bueno, pues el resto de votantes de Donald Trump en el año 2024 sí ha habido una caída tremenda, o sea, sigue siendo alta el apoyo, pero ha pasado a lo mejor del 80% al 60% o al 50% en temas como apoyo a Donald Trump, en temas como empleo, como inflación. Lo único que no ha cambiado es inmigración, que eso hemos visto en esas encuestas que siguen igual, o sea, siguen dándole su apoyo, pues porque está deportando gente y eso es lo que quieren los votantes, ¿no? Supongo. Así que estamos viendo cómo hay ahí una erosión muy rápida, porque no perdamos de vista que Donald Trump no lleva ni 3 meses en el gobierno, porque lo de Javier Milei al menos la lió parda, la cagó en 1 año y pico después de gobernar con eso de la criptolibra, ¿no? Que fue una barbaridad, fue algo absolutamente aberrante, ¿no? Y ya que nombraba a Juan Ramón Rayo está por un lado y ahora está como deshaciendo todo el apoyo que le dio a a Donald Trump, que bueno, a Milei lo banca totalmente al 100%, totalmente. Pero luego tenemos a gente como Daniel Lacalle que sigue ahí R apoyando a Donald Trump, a pesar de que este hombre se denomina liberal en lo económico, pues está a tope diciendo los aranceles son buenos, el día de la liberación es bueno para ti, o sea que es increíble el jardín que se está metiendo. También es verdad que la credibilidad de este hombre es que está por los suelos y ya no tiene nada que perder, pero me sorprende que haya todavía mucha gente que siga escuchando a este hombre, porque es que dice parida tras parida, es el economista de derecha peor, con menos rigor y menos seriedad de todos los que yo conozco. Es un militante de la derecha y del programa que sea. Y no olvidemos que también, me imagino que lo habéis sacado en algún momento, Isabel Díaz Ayuso también aplaudió el nombramiento de Donald Trump y no he escuchado ninguna declaración reciente, pero no me extrañaría que siguiera R apoyándolo, ¿eh? Aunque bueno, Feijóo es verdad que se ha desmarcado bastante de Donald Trump. Sí. A mí hay un tema más que también me hace mucha gracia, que es la ficción esta, que he hecho que lo has comentado un poco, que esto... Ese es el meme. Es maravilloso en este episodio hacer una referencia a la película Los pájaros. Ah, muy bien. Vale. Cuando en Padre de Familia viajan a un estado del sur. Bueno, pero son gente muy cercana, muy altruista, muy solidaria, tal, muy familiar. Y viajan y paran un momento en una gasolinera. Está todo en silencio. Son como una maravilla, zombies, ¿no? Una maravilla Padre de Familia, de verdad. Sí, y nada, este era el meme. Está guapo el meme. Pues lo que te quería contar, que ahora pasaremos, por cierto, con algunas preguntitas del chat. Si alguien ha hecho alguna pregunta hace un rato, por favor, si la puedes repetir para que las tengas así todas a mano. Aquí ha habido una pregunta. Sí, un segundo, te digo una cosa más, Eduardo.
el tema de esta ficción de que con los aranceles va a volver un montón de trabajo no cualificado a Estados Unidos, ¿eh? Que además, ojo al retroceso. O sea, tienes una economía súper avanzada, basada en servicios, parte de manufactura y demás, y lo que quieres hacer es coser zapatillas. Es una cosa absurda, ¿no? Por varias razones. Una, ¿a qué precio tienes que vender unas zapatillas Nike que ya tienen una plusvalía gigantesca? Porque además sabemos que las empresas no van a recortarlo mucho, para que luego te saliera rentable, ¿no? Le has movido a la India para que te salga súper barato y ahora vas a tener que pagarle, ¿qué? $20 la hora a un obrero estadounidense para hacer zapatillas. O sea, ¿cuánto se va el precio de la zapatilla? ¿No? Que es algo estúpido. Dos, el tema de la automatización. De hecho, aunque Trump está con este discurso, es que ni los suyos se lo creen. No sé quién ha sido, es un cargo republicano, un funcionario además, que ha dicho que, a ver, que esto no van a volver los empleos industriales, porque las fábricas están automatizadas, ¿vale? Lo que puede crearse es algo de trabajo para automatizar, pero no el trabajo obrero, ¿no? Que dices, joder, es que es un poco básico, ¿no? Entonces, todo esto pues puede tener algo de efecto en el empleo, porque puedes obligar a las empresas a volver a localizarse en tu país, pero en este discurso medio obrerista de Trump, yo creo que poco efecto. No sé cómo lo ves en ese aspecto. A corto plazo, ningún efecto, ya lo he más o menos mencionado antes. Esto que estás comentando es súper interesante porque encima es transversal un poco a las demandas de la izquierda, ¿no? O sea, nosotros desde la izquierda siempre hemos criticado la globalización porque el diagnóstico de Trump es correcto. Es decir, cuando una economía se liberaliza y aplica medidas liberales, volvemos a lo mismo de las enseñanzas de Karl Polanyi, lo que ocurre es que hay muchas empresas en Estados Unidos que pasan a realizar su actividad al otro lado de la frontera o al otro lado del Océano Pacífico porque les sale más barato. No solo pagar salarios, sino también pagar menos impuestos, pasarse por el forro medidas de control sanitario, control medioambiental. Entonces, desde la izquierda hemos dicho, cuidado, que eso lo que está haciendo es provocar doble daño. Por un lado, deja un hueco en las economías como las de Estados Unidos, porque cuando se va a una gran empresa industrial, había muchos comercios y muchas empresas que hacían su negocio en torno a ellas, le daban productos, le daban materia prima, los trabajadores iban a comer a las cafeterías de al lado, a los comedores, entonces a los bares, entonces todo eso se acaba perdiendo y genera mucho desempleo. Gente que lo ha pasado muy mal y que sigue pasándolo muy mal, que son el votante típico de Donald Trump. Entonces, hay varias formas de resolver eso, que es un drama, evidentemente. Bueno, el otro factor negativo que se me ha olvidado decir es que estás incrementando la presión medioambiental porque ahora tienes que traer un producto de la otra parte del mundo que exige mayor consumo de combustibles fósiles, mayor contaminación, encima los residuos se generan en países en desarrollo en vez de generarlos en los tuyos, o sea que tiene un montón de costes negativos y desde la izquierda hemos dicho vamos a organizar todo esto para que sea, sí, una globalización, no se trata de estar aislado del resto del mundo, pero vamos a hacerlo con criterios sociales y medioambientales. Y ahí los aranceles pueden jugar un papel muy importante. Por lo tanto, podríamos poner aranceles, por ejemplo, a Nike, ¿no? Para que no utilice mano de obra semiesclava, para que no pague tampoco a sus trabajadores, para que no se salte tantas medidas medioambientales y el precio aumentaría, el precio de las Nike, pero eso no sería un problema porque estaríamos integrando cierta parte del coste social y medioambiental y laboral que tendría que tener. O sea, que nos hemos acostumbrado aquí a ser los amos del mundo comprando cosas ultra baratas que no deberían ser baratas, porque si es barato es porque estamos pagando muy poco a los trabajadores, ¿no? Lo que ocurre es que eso es una medida muy diferente a la de Donald Trump, que es locura porque dice, pongo aquí aranceles, un muro gigantesco y ahora si quieren producir y venderme estas cosas tienen que venir aquí. Sabemos que eso a corto plazo es inviable, es absolutamente inviable. Ya hemos visto, de hecho, como algunas empresas están cancelando la producción en Estados Unidos, porque no ven esto claro con la incertidumbre y Donald Trump ha dicho, o lo dijo ayer, están viniendo muchas empresas a nuestro territorio como, y mencionó Apple, dice, Apple va a hacer ya todos sus iPhone aquí en Estados Unidos. Eso lo dice él, a mí me cuesta mucho creerlo, ¿no? Porque ya cuando tienes la cadena productiva que se ha ido desgajando desde los años 70, 80 y 90 durante un montón de tiempo,
pues eso no lo puedes rehacer de la noche a la mañana, es que es absolutamente imposible. Y el efecto que sabemos que va a darse a corto plazo es un incremento importante de los precios, solamente por el arancel, que va a perjudicar a quienes menos renta tienen en tu propio país. A no ser que les ayudes de alguna forma, esa gente se va a cabrear todavía más contigo, porque el obrero que está desempleado de Dakota del Norte o de Detroit, donde sea, va a tener que gastarse más de su poca renta para consumir productos. Se van a cabrear mucho, a no ser que le des ayuda o lo logres solventar de alguna forma. Y termino con lo siguiente. Yo lo que haría sería algo muy diferente. En vez de crear todo este pifostio con los aranceles masivos y tal, para tratar de que vengan empresas a tu territorio, aprovéchate de tu privilegio exorbitante como Estados Unidos, que puedes crear muchos dólares sin que se deprecien, para garantizar puestos de trabajo a toda esa gente que ha perdido su empleo en Estados Unidos, normalmente en la zona de interior, en las zonas que antes eran muy industriales. Garantíceles un puesto de trabajo, porque no necesariamente tiene que ser producir zapatillas. Hoy día necesitamos trabajo en los cuidados a niños y adultos dependientes, a ancianos, hablamos también de cuidado de la fauna y de la flora. Hay un montón de trabajo por realizar y podemos emplear a muchísima gente. Entonces yo creo que esa sería la fórmula más social y más potente desde un punto de vista de la izquierda. Y nada, ya pasamos a los comentarios, o si Adrián tiene alguna cosita que comentar. Solamente quería puntualizar también algo muy curioso que he leído, ¿vale? Que es que los altos funcionarios estadounidenses, algunos de ellos han nombrado que, bueno, que los nuevos trabajos obreros que se creen, las fábricas y tal, porque otros sí que piensan que eso se va a crear, pues pueden ir a trabajar ahí los funcionarios federales que han sido despedidos. Y tú, ¿pero qué gilipollas estás diciendo? ¿Vale? Es decir, ¿quieres despedir a funcionarios que hace un trabajo intelectual y además que estamos viendo, ya de hecho hay artículos además en periódicos tan poco sospechosos de ser progresistas como el Confidencial, ¿no? Con una línea bastante liberal en la mayoría de casos, que dicen que despedir a tantos funcionarios le puede salir muy caro a Estados Unidos, porque hacen tareas esenciales, ¿no? De decir, bueno, te ahorras X sueldos, pero a lo mejor ese funcionario vigila la corrupción, o ese funcionario vigila no sé qué acuerdo, y te lo estás cargando y a lo mejor hace, o sea, un error de esa persona o que alguien no esté vigilando le cuesta al país no sé cuántos millones, ¿no? Sí, sí, así es. Lo que pasa es que tampoco tendríamos que martirizarnos si hay gente que, habiendo perdido su puesto de trabajo, no por esto, obviamente, porque echar a los empleados públicos por el doble de la motosierra es una barbaridad, claramente. Dicen, no, esta gente no hace trabajo. Ya veremos como bien señala las consecuencias negativas que va a tener. Igual que en Argentina, que han paralizado la obra pública, que es una barbaridad, que solo los Una países locura, más pobres del mundo hacen eso. Que esto a corto plazo no se nota, pero en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y más adelante las infraestructuras van a estar hechas una porquería, va a haber accidentes de muy diverso tipo y esas son las consecuencias de no hacerlo bien. Como decía, que tampoco nos duelan prendas en reciclar a personas que hayan sido desempleadas, que se hayan dedicado a lo intelectual, que luego hagan un trabajo más, no sé, más manual, porque cuidar a ancianos y a niños, eso hay muchas necesidades hoy día y es mayoritariamente manual, que necesita mucha formación igualmente, pero bueno, que esto lo comento un poco para que no caigamos en lo de, bueno, ahora producir zapatillas. Bueno, producir zapatillas es igual de digno que ser un empleado público en la administración, ¿no? Lo que pasa es que queremos pensar en otras cosas, en que tengan buenos salarios, buenas condiciones. Claro. Es el problema, ¿no? En puestos que sobre todo que no generan buenas condiciones y además que no van a existir, ¿no? Porque si dices, sí, y mira, yo si Trump dijera se va a industrializar el país, pues lo podría entender, pero no, a lo mejor produce fábricas, pero esas fábricas van a trabajar 10 empleados, ¿vale? El resto van a ser máquinas, ¿no? Entonces tiene poco sentido, ¿no? Porque no vas a tener puesto donde colocar a la gente. Hay una cosa que no hemos mencionado, perdona que te corte, que me parece muy importante, porque lo han comentado gente como el Besen, que es el asesor o no sé qué cargo tiene de Donald Trump, que escribió y ha comentado en más de una ocasión que, claro, la preocupación es geopolítica, porque China es un monstruo manufacturero, o sea, desde hace tiempo, ¿no? Y claro, eso le da mucho poderío militar en el caso de... Imaginemos que ahora, esperemos que no, hay una tercera guerra mundial. Entonces tú siempre pones, cuando ocurre eso, toda tu industria
que se dedicaba a producir zapatillas, a producir armamento, a producir, aunque sea ropa para tus soldados, ¿no? Y eso es lo que hizo Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, también lo hizo la Unión Soviética, aunque partía de más atrás, y lo hacen todos los países cuando están en guerra. Entonces, si hubiese una Tercera Guerra Mundial, China tendría mucha ventaja, y eso es algo a tener en cuenta, que claro, esto hablar de Tercera Guerra Mundial o que a China le interesa el conflicto es algo absurdo, porque no es así para nada, pero es la preocupación que tienen en la cabeza de, si hubiese una Tercera Guerra Mundial, China nos barrería, porque puede producir como 10 veces más de barcos que nosotros podemos producir. Entonces tendría muchas más fragatas, muchos más buques militares, y esto es, creo, lo que preocupa un poco también a la administración Trump. Quieren recobrar su poderío manufacturero para que no pasen cosas así, que de todas formas no lo he mencionado, pero ocurrió en pandemia, ¿no? La capacidad de producir mascarillas, ¿no? Pues China podía y nosotros no, porque la industria estaba allí y la habíamos deslocalizado. Efectivamente. Pues no sé si queréis comentar alguna cosa más, Adrián. Si no, pasamos a algunas preguntitas, porque sí, pues tengo las preguntas y... vale. Pues mira, Belmantes, nos dices... una preguntita que es básica, pero bueno, que puede ser interesante. Si dos países usan monedas diferentes, pero quieren comerciar, ¿cómo lo hacen? Sí, es básica, pero súper importante, porque a veces se dan cosas por supuestas y en realidad a veces nos engañan con eso. ¿Qué es lo que ocurre cuando dos economías quieren comerciar? Pues normalmente se utiliza el dólar. ¿Vale? El dólar es la moneda de referencia a nivel internacional, porque ya todas las infraestructuras financieras y monetarias están ya utilizando el dólar, en parte por la presión de Estados Unidos, después de todos los organismos que creó a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el sistema de Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial, que te prestan dinero en dólares. Cuando tú como país quieres comerciar en otra moneda, como hizo Saddam Hussein en el año 2003, ¿qué es lo que ocurre? Que te crean una guerra y te la arman, basta, ¿no? Ahí porque lo que quieren es que utilices su propia moneda. La moneda es una herramienta de poder. Entonces, cuando vemos intentos como la de los BRICS o mejor dicho, Mercosur, que tienen siempre en la cabeza la idea de crear una moneda no única, pero sí común para el comercio, porque es absurdo que entre Argentina y Brasil comercien en dólares, porque es lo que hacen, es así. Cuando hay intentos de crear una moneda común, siempre aparece todos los organismos internacionales, toda la presión de Estados Unidos diciendo no hagáis esto, que todo se va a ir al garete, que es mucho peor, pero porque va en contra de sus propios intereses. Así que la pregunta es sencilla, pero nos habla de cuestiones relacionadas con el poder. Al final, cuando tú utilizas otra moneda, te vas a volver enemigo de Estados Unidos, a no ser que sea su aliado comercial, como la Unión Europea hasta este momento, ¿no? Que utiliza el euro, o como, por ejemplo, Japón, ¿no? Que tiene, o la libra esterlina. Claro, son aliados de Estados Unidos, entonces no importa tanto. Buena explicación. Vale. Luego, aquí nos dices, Belmantes, lo que yo no entiendo, que va relacionado con la... Bastian, eso, que le has hecho varias veces. Lo que yo no entiendo es qué poder le da a China el hecho de tener 700 millones de deuda estadounidense. ¿Qué puede hacer China con esa deuda para dañar la economía de Estados Unidos? Bueno, imagino que venderlo todo y hundirla en la miseria. Pero Eduardo nos lo puede explicar mejor. Muy interesante esta pregunta, porque hay gente que está alarmando con esto. Dice, oye, que hay un montón de deuda pública, que son bonos públicos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, que están en la posesión de chinos, que mayoritariamente son inversores financieros o el Banco Central de China. Entonces dice, si retiran la deuda pública, se va a encarecer. Y a ver, en realidad eso podría ocurrir. Quizás es lo que ha ocurrido hoy, no lo sabemos muy bien, porque todavía no hemos analizado los datos, no ha dado tiempo. Pero en cualquier caso, no hay ningún tipo de peligro para Estados Unidos que ocurra eso, por varios motivos. Primero, Estados Unidos tiene muchísima más deuda pública colocada en otros sitios, o sea que aunque China retire toda su deuda pública, no va a afectar mucho al total que tiene la deuda pública. No sé si los chinos tienen en torno al 3% de toda la deuda pública de Estados Unidos, o sea, es muy poquito en comparación con toda la que tienen. Y más allá de eso, pensemos que cuando un chino invierte en Estados Unidos, en deuda pública, ¿con qué unidad monetaria se la compra? Solo con dólares estadounidenses.
Es la moneda que crea a libre voluntad sin ningún tipo de coste y puede crear tantas como quiera el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Entonces, no hay ningún tipo de problema ni de quiebra ni de que se te vaya a encarecer el pago de deuda pública, porque al fin y al cabo la Reserva Federal puede crear tantos dólares estadounidenses como quiera. Que llega un chino, un inversor chino y dice, te retiro esto. Bueno, devuélveme los dólares. Bueno, no hay ningún tipo de problema de impago, porque Estados Unidos puede crear los dólares y se los puede devolver. El único coste que podría tener es depreciación de la moneda. Pero ojo, porque esto es lo que quiere Donald Trump. Donald Trump considera que o que puede querer, ¿no? Si partimos de que no sabemos muy bien qué es lo que quiere, qué es lo que tiene en la cabeza. Porque el dólar está muy apreciado, artificialmente apreciado por el poderío militar y monetario de Estados Unidos al que nos acabamos de referir, que impone por la fuerza la utilización de su moneda en todo el mundo. Entonces la gente se queda con los dólares, los bancos centrales se quedan con los dólares, las empresas se quedan con los dólares y eso aprecia porque todo el mundo la demanda. Entonces eso te viene mal para el comercio. Y esto es un diagnóstico que hace bien Donald Trump, porque tener un dólar muy apreciado te viene mal para exportar tus productos. Entonces, si los chinos, los inversores, el gobierno y los agentes económicos retiran todos esos dólares de deuda pública, pensad que están convirtiendo dólares en forma de deuda pública y lo convierten en dólares en efectivo. O sea que ahí en realidad no hay ningún cambio. Lo que sí podría hacer algo de daño es esos dólares en efectivo, ahora los cambio a otra moneda. Eso sí que podría depreciar la moneda, cambiaría el régimen internacional si lo hicieras de forma masiva, régimen monetario internacional, pero insisto que eso le podría venir bien para el relato de Donald Trump, que es, quiero un dólar más barato para que no me salga tan caro comprar cosas fuera y para que me salga mejor vender cosas fuera, reduciendo así el déficit comercial, que es lo que tiene este hombre en la cabeza. Eso sin duda, porque lo repite todo el rato. Muy bien. Muy interesante, la verdad. Sí. Vale, tenemos alguna preguntita más al respecto. A ver. Mira, Avellana de la Colina, más que una pregunta, nos dice: China vende toneladas de productos a Estados Unidos, lo que genera un superávit comercial. Recibe más dólares de los que gasta. En lugar de dejarlos parados, compra bonos del tesoro. Además, eso ayuda a mantener alto el valor del dólar y bajo el valor del yuan. ¿Por qué le interesa? Porque sus exportaciones se vuelven más baratas para otros países, claves para una economía tan orientada a exportar. Además, es un as en la manga. Más o menos está bien explicado eso, que ha sido una respuesta que ha hecho otra. ¿Vale? Sí, lo ha hecho muy bien. O sea, no sé quién ha sido, pero sí, con una concepción adecuada de cómo funcionan los intercambios comerciales con las divisas. Porque, efectivamente, cuando China vende un producto a Estados Unidos, recibe dólares. ¿Qué hace la empresa que tiene los dólares? Parte de los dólares se los puede quedar porque le viene bien a la empresa para comprar otras cosas o para protegerse frente a alguna inclemencia financiera, pero otra parte las va a cambiar por yuanes, porque tiene que pagarle a sus trabajadores en yuanes, porque tiene que pagar impuestos en yuanes, porque tendrá que comprar otras cosas en China en yuanes, ¿vale? Entonces, cuando el Banco Central recibe esos dólares, porque a cambio le ha dado los yuanes a la empresa, ¿qué hace con ello? Dice, esto me lo quedo. ¿Por qué? Porque es muy valioso a nivel internacional. Para comprar cosas. Ya estoy diciendo que la mayor parte del comercio internacional se hace con dólares, así que perfecto. También para protegerme de posibles contingencias que me puedan ocurrir. Una guerra, no sé qué. Bueno, tengo dólares para defender el valor de mi moneda. Que eso lo hace China todo el rato. Mantiene baja la cotización de su propia moneda, el renminbi, el yuan, para hacer más competitivas sus exportaciones. ¿Cómo lo hace? Pues como tiene una cantidad ingente de dólares en su banco central y también en empresas públicas estatales, pues tiene de lo lindo, o sea, tiene un bazooka, tiene suficiente arsenal para defender su moneda a toda costa, es decir, mantenerla artificialmente depreciada. Que esto es siempre lo que le ha echado en cara a Donald Trump desde hace muchísimo tiempo. Ha dicho, oye, China está haciendo trampas porque baja la cotización de su moneda y así salen mucho más competitivas sus exportaciones. Tiene razón, pero hay otras formas de combatir eso que generando aquí toda esta catástrofe arancelaria y esta guerra que estamos viendo. Claro, yo, una cosa que quería comentar con el tema de los aranceles. Claro, bueno, hacía tiempo con Juanfran también lo he hablado y lo hablamos aquí muchas veces, que es inevitable hacer ciertos paralelismos y analogías con todo lo que está pasando estos últimos años con lo que pasaba hace 100 años, los años 20, años 30. Claro, lo que vino antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue lo siguiente: un aumento de los extremismos brutal y de los radicalismos.
un auge y una llegada de personas autoritarias al poder, un auge también de ideologías autoritarias como el supremacismo, el imperialismo, etcétera. Y también uno de los puntos fue una guerra arancelaria. Esto se menciona poquito. Pero el uso del proteccionismo como una medida para confrontar a países que estaban en pleno ultranacionalismo y repliegue hacia atrás, eso fue la antesala a las guerras mundiales que vinieron después. Evidentemente la situación no es exactamente la misma. Pero claro, yo con cada cosa nueva que va pasando digo, joder, es que, y encima Europa hablando de rearme, y de pollas en vinagre, y de guerras muy localizadas, que dices, hostia, es que es una situación compleja. Con esto lo que quiero decir es, la pregunta sería, aunque bueno, podemos reflexionar, yo creo que tanto nosotros como el chat, porque no creo que nadie tenga la respuesta, es qué nos espera, ¿no?, en un futuro con estas decisiones que está tomando este señor. Sobre todo si sigue teniendo un respaldo que yo creo que se le acabará, porque claro, salía, creo que ayer, una noticia del Mundo Today, ya sabéis, es una página paródica, que decía algo así como: el fascismo cuesta dinero, la nueva esperanza del antifascismo, o algo así, ¿sabes? La democracia. Claro, exacto, una nueva esperanza para la democracia. Entonces, claro, si apoyar a la extrema derecha me va a costar dinero, pues igual ya la dejo de apoyar, ¿sabes? Que es como, eso podría pasar, pero claro, la historia también nos dice que históricamente las élites económicas en periodos de crisis han terminado apoyando al fascismo, porque la alternativa es ceder privilegios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú o cómo lo veis? Y desde el chat también, si podéis comentar un poquito qué os parece, hacia dónde nos dirigimos, ¿no?, con toda esta basura, pues estaría interesante. A ver, yo creo que tirando del hilo que has puesto encima de la mesa de que son mundos muy diferentes, pero y que ahora voy a mencionar eso, es normal que todo esto dé un poquito de miedo. Voy a decir un poquito porque tampoco quiero llegar al alarmismo ese de mucha gente diciendo, No, claro, estamos ya a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, que para nada lo veo así. Pero es el resultado obvio de que ya no hay un único actor hegemónico en el planeta, que antes era Estados Unidos. Antes de que lo fuera Estados Unidos, el Reino Unido estaba en descomposición y ahí es donde empezaron a surgir todas las rivalidades por tener un mundo que no fuera tan multipolar y un montón de conflictos por ahí. Desde que Estados Unidos ha sido el hegemón y se ha pasado por el forro un montón de derechos humanos, ha creado un montón de guerras y tal, vale, muy bien, eso es cierto, claro que sí, pero al mismo tiempo ha mantenido un cierto orden para quienes le jugaban en su juego, ¿no? Como Occidente en general, ¿no? Europa en general y otros aliados. Entonces, eso ahora está en entredicho. Hay una pulsión porque aparecen nuevos agentes económicos, no solo China, también India, se habla poco de ellos, Sudáfrica, Brasil. Entonces, estamos viendo cómo hay otros actores. Encima, Estados Unidos empieza a perder cada vez más peso y ahí es donde empiezan a aparecer las fricciones y gente loca y zumbada como este hombre que quiere hacer a América grande otra vez, ¿no? Y digo que es muy diferente los tiempos que corren con los de la época de entreguerras y tal, porque hay ahora algo, afortunadamente, que hemos desarrollado que nos viene muy bien para evitar fascismo y evitar este tipo de movimientos ultra. Y es la seguridad social, en general, el estado del bienestar, el estado social, como cada uno lo quiera llamar, pero es que eso antes no había. En los años 30 fue una maldita locura porque la gente moría de hambre, hasta en Estados Unidos, que era uno de los países más ricos del mundo, incluso ya en ese momento. Y eso era porque el Estado se encargaba de la industria, de la defensa y de poquito más. Gracias a todo lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, los estados se dieron cuenta que había que tener cierta cobertura social, en buena medida para que no te hicieran la revolución en esos países, porque estaban mirando a la Unión Soviética diciendo, oye, allí han hecho la revolución, todo el mundo tiene una casa, todo el mundo tiene empleo, sí, en las condiciones que sean, pero oye, que yo aquí en el mundo capitalista me estoy muriendo de hambre. Entonces, para que no hicieran la revolución también socialista en estos países, se empezó a dar derechos. Entonces hemos conquistado mucho, que sí, que siempre nos lo tratan de arrebatar, nos han recortado mucho, pero seguimos teniendo unas redes de seguridad social tremendas de la leche. De hecho, ¿cuáles son los dos países en los que no ha ganado mucho poder la extrema derecha y sobre todo que el gobierno de izquierda se ha mantenido en el año 2024 y 2023? El de México y el de España. Y yo veo claro que es porque, partiendo de que sí que han tenido muchos defectos y que se podría haber hecho mucho mejor, joder, han creado unas redes de seguridad social tremendas con la crisis inflacionaria,
después de la pandemia y con la guerra de Ucrania. O sea que cuando tú defiendes y proteges a la gente de las inclemencias de los mercados, ya no se van a ir tan fácilmente a votar a la derecha. Entonces, en la Gran Depresión era una locura porque la gente se moría directamente, estaban dispuestos a votar a quien sea de forma desesperada. Algo parecido, salvando la distancia, como lo de Argentina, cuando las cosas van tan mal, pues te aparece un loco que te dice que te va a resolver todos los problemas y tú estás desesperado y lo votas. Esto es así. Así que cuanto menos desesperemos a la gente, pues mejor para que no triunfe la extrema derecha. A ver, por aquí nos preguntan, ¿es posible sobrevivir en este nuevo escenario sin soberanía monetaria? A ver quién ha preguntado eso, que parece que es de teoría monetaria moderna, ¿no? A ver, soberanía monetaria, para quien no nos siga, es el hecho de que un país pueda crear la moneda que utiliza. Por ejemplo, España no es el caso, porque España utilizamos el euro que no podemos crear. Lo crea el Banco Central Europeo, que depende de la Unión Europea en general, no de España, ¿no? En cambio, Suiza sí tiene soberanía monetaria, el Reino Unido sí tiene y todos los países que tengan su propia moneda sí tienen. Y eso te da muchísimas ventajas, aunque también el hecho de tener una moneda común como la del euro te otorga otras ventajas. Entonces, este es el debate de siempre. Yo la verdad es que preferiría que los estados tuvieran su propia moneda, porque la moneda es una herramienta de poder, ya he hecho referencia a esto antes. Entonces, lo lógico es que un estado, si va a mantener el poder para controlar su territorio, también tenga la moneda, porque es una herramienta más, como poner las leyes, como dar ayudas a la gente, la moneda es una más. Entonces, lo lógico es que el estado tenga también una única moneda. De hecho, lo hemos visto a lo largo de la historia, cuando hay una reunificación de un país, como Italia, como Alemania, acaban teniendo solo una moneda. Cuando hay una desintegración de países como la de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia o la Unión Soviética, cada uno de esos países pasa a tener una sola moneda. Lo raro es lo de la Unión Europea, ¿no? La eurozona concretamente, que tenemos una moneda para muchos países en los que no hay unión política, ni muchísimo menos, tampoco unión fiscal y mucho menos unión bancaria. Entonces, la verdad es que es una defesio, es un monstruo de Frankenstein que no funciona bien. Ahora bien, ha funcionado mejor en los últimos años porque han aprendido de sus errores, sobre todo después de la pandemia, porque la Unión Europea de ahora no es la misma de que hace 10 años. No. Para nada. De la troika hemos pasado a meter miles de millones de dinero público para todo, para ayudar a todo, cuando antes era el austericidio, ¿no? Que vivimos. Y lo han hecho obligado. Entonces, una de las soluciones podría ser que la Unión Europea fuera un Estado. Eso sería una solución. Hay gente que dice, qué locura, cada uno con su idioma, cada uno con su cultura, y es verdad que cuesta mucho imaginárselo, ¿no? Pero aunque no llegue a ser un Estado, que al menos sí tenga muchos más mecanismos de compensación como los que acabáis de decir. Que hay una guerra, una pandemia o lo que sea, vamos a dar ayuda de forma mancomunada sin esa rivalidad de hace 10 años de a Grecia no, porque son unos vagos, a España no, porque también, en fin. Ahora las cosas afortunadamente han cambiado, porque no le ha quedado más remedio, todo hay que decirlo. No, que cambió cuando en Grecia iba un tío con el puño levantado ganando en las elecciones, o cuando surgió el 15M en España, o cuando apareció Marine Le Pen con muchísima más fuerza todavía, o los extremismos en Finlandia o en Hungría. Ahí fue cuando le vieron la oreja al lobo y dijeron, hostia, que Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Entonces, es porque tuvieron que hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que merece la pena, con esto termino, luchar por eso. O sea, ya tenemos todo este pifostio montado. Vamos a tratar de mejorarlo, vamos a tratar de que, aunque no tengamos soberanía monetaria, vamos a tratar de que funcione de una forma más armónica, porque tener el euro te concibe muchas ventajas. Yo siempre he sido muy crítico con el euro y con esta construcción europea neoliberal, porque es al fin y al cabo lo que es, pero oye, que el euro sí que te protege frente a depreciaciones importantes, no hay riesgo de tipo de cambio entre los países, tiene muchas ventajas que son muy interesantes y que convendría mantener. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo actualmente siempre apoyo más pues aprovechar lo que ya está la Unión Europea e intentar volcarla un poco más hacia nuestro lado, que ya de hecho, quiero decir, para la extrema derecha odia a la Unión Europea porque la ven progre. Y tú dices, a ver, no, estás confundiendo que respeten los mínimos derechos humanos con lo que para ti es el progre, que es muy diferente, porque la Unión Europea nace como una unión neoliberal, como tú has dicho, ¿no? Y una unión puramente económica, solamente que han dicho, oye, habría que respetar los derechos de la gente, ¿no creéis? Y aquí es donde se han vuelto los ultras locos. Es que la única manera que tienes de unir a varios países tan diferentes es que les salga rentable estar dentro. Y les sale rentable si puede obtener herramientas que ayuden al desarrollo económico, social y político del país. Si no, no estás dentro.
Es que si no tiene ningún sentido. No vas a tragar con el euro. ¿Por qué España tragó con el euro? Porque luego llegaron un montón de dinero de los fondos FEDER, de los fondos de no sé qué, para mejorar el desastre que teníamos aquí después de la transición. O sea, es que eso es así. Es que eso es así. Sí, creo. Y en el momento en el que la Unión Europea se utiliza para exprimir a los ciudadanos, se te levanta la gente en contra. ¿Para qué me voy a quedar aquí? Si yo no tengo nada que ver con un alemán, me juntaré con el alemán. Si entre todos hacemos algo interesante. Y yo creo que eso lo han ido entendiendo, que al final Alemania y Francia quieren mantener su posición hegemónica en la Unión Europea y no la van a perder si se comportan como unos capullos. O sea, es que esto es así, porque a nadie nos cae bien, sobre todo Francia. Es que es verdad, es que no nos caen bien, no nos soportamos mucho. Esto es así, entonces, joder, yo estoy dispuesto a remar. Yo me he vuelto muy europeísta con el tiempo, porque claro, creo que en Europa tenemos cosas súper guays, como un Estado de Derecho y social, como no hay en todo el mundo, quitando quizá de China y de ciertos países así un poco más socialistas. Y coño, pues vamos a tirar por ahí. Y yo estoy dispuesto a arrimar el hombro con quien sea si se trata de proteger los intereses de los trabajadores. Esto es así. Entonces, pues bueno, sigamos por ahí. Ahora bien, si la extrema derecha se hace con el poder, apoyado por la derecha conservadora o la derecha liberal, y empiezan a tirar para atrás todo eso... Prepárate. Claro, le van a dar mucho por saco a la Unión Europea ahí. Claro, si empiezan a dar por culo con eso... Que no lo creo porque yo creo que eso últimamente perjudica a los países y mira cómo ha reaccionado la Unión Europea contra Hungría y contra Polonia. En plan de, me vacilas, pues no te preocupes, que ahora voy a por ti a saco, ¿no? Pero bueno... ¿Habéis visto el comentario de Bastián en el chat? Es buenísimo, el de la noticia del Mundo Today. Sí, es buenísima. ¿Visteis la noticia del Mundo Today que dice que la mayoría de españoles apoyaría un ejército europeo formado por franceses? Sí. Claro. Yo, por ejemplo, a una unidad militar en defensa, yo no le diría que no. Yo apoyaría un ejército de húngaros, con Orbán al frente. No, pero es verdad que tuviéramos una defensa común en la Unión Europea, un ejército común. Yo creo que, aparte de ahorrar costes, también favorecería mucho el intercambio cultural, social, porque mucha gente se olvida que dentro del ejército hay un montón de puestos de trabajo, en logística, en comunicación, en psicología. O sea, funcionaría como un Erasmus de la defensa. Igual que existe con la policía, con la Interpol, con la Europol. Es que hay varios problemas con el tema del ejército europeo, que es el tema idiomático, ¿vale? Que aunque parezca que no es ni una tontería, y dos, las distintas culturas militares de los ejércitos. Y eso que hablamos de ejércitos occidentales. Y luego que hay muchos mandos, por ejemplo, aquí en España pasa, que hay muchos mandos para el ejército que es. Pues imagínate a nivel europeo lo que pasa. Y todos quieren mandar. Entonces, al final tienes unas estructuras que no acaban de ser muy competentes. Pero bueno, posiblemente... Lo veo más sencillo que una unidad fiscal, por ejemplo. Una armonización fiscal y bancaria sí que me parece un trabajazo. Ponte de acuerdo en los impuestos con 27 países. Eso sí que me parece una movida que te cagas. Y más teniendo dentro de la Unión Europea y dentro del continente europeo paraísos fiscales. O salarios mínimos, ponte a poner salarios mínimos. Y a los nórdicos, dando por saco. Y creo que hay que hacerlo. O sea, para acabar, porque tienes que irte ya en breve, quería preguntarte un tema que se sale un poco, y es ¿qué piensas de este argumento? Es de las relaciones con China, ¿no? Es decir, ahora parece que acabamos de descubrir China, ¿vale? Y además, por ejemplo, nosotros la verdad es que cada vez nos gusta más también China, ¿vale? Es decir, quitando la parte negativa que tiene, ¿no? De que no es una democracia liberal y nosotros nos hemos criado en la realidad de que si no eres una democracia, además entendiendo democracia por democracia liberal, ojo, pues no es un sistema admisible, ¿no? Y estamos un poco en esa construcción mental, pues claro, cuando es un sistema de corte dictatorial, que esto habría que matizarlo mucho, ¿no? Por la misma pugna interna que hay en el Partido Comunista y en el poder político chino, ¿no? Que no es una dictadura como la de Franco, con un líder absoluto y tal, sino con una pugna política, ¿no? Interna constante. Pero bueno, una vez quitado esto, pues nos damos cuenta de que China también tiene muchas cosas muy positivas. Y a mí, tú que estás más metido en esto, ¿no? Me hace mucha gracia el tema de cómo los liberales te dicen que China lo que es un estado muy capitalista, ¿no? Y me hizo gracia, creo que fue en el podcast de Joe Rogan, que salió un empresario asustado de China es increíblemente socialista.
Vale, pero asustado, en plan Joe Rogan. ¿Pero de verdad esto es así? Y decía, sí, esto es así, esto de ahí, el Estado se mete en todo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo definirías a China? ¿Y qué piensas del acercamiento que puede haber entre Europa y China y en especial de España a China, ¿no? Acabamos de ver lo que ha dicho China de España y Pedro Sánchez y no sé qué. Entonces, no sé, ¿qué opinas de todo esto? Es un poco difuso, divaga, ¿eh? Sí, no, pero está bien porque es el tema del momento y yo llevo siguiendo a China desde hace tiempo porque estaba cantado que iba a ser el futuro. Y lo que ocurre es que siempre tenemos la manía de comparar China con cualquier otro país. Y China es otro rollo totalmente diferente. O sea, es simplemente en población. Son 3 veces la Unión Europea. O sea, que es que cuando hablamos de China hacemos comparaciones con Alemania y no. Habría que hacer la comparación con 3 continentes como Europa. Porque a veces dice, hay una crisis financiera o inmobiliaria en China. Y es como, perdona, a lo mejor en una parte de China que es pequeña para todo ese pedazo de país, ha habido una crisis. Pero eso es como si hay una crisis inmobiliaria en Portugal de 3 Unión Europea. Pues efectivamente la economía ni lo va a notar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, ahora quiero comida china, joder. Luego, no es socialista al 100%, pero tampoco es como es capitalista, como lo tratan de vender algunos. A ver, una economía que funciona con toda la tierra nacionalizada, eso no puede ser capitalista. Llámalo como quieras, pero capitalista no puede ser. O sea, insisto, toda la tierra, toda la propiedad de los solares, todas las viviendas son de la propiedad del Estado chino. La cosa es que luego los ceda, luego los permita que se hagan actividades económicas ahí, que la gente viva en sus casas, etcétera, etcétera. Pero de verdad que eso no puede ser compatible con el capitalismo. Además, luego tenemos una planificación económica de la leche increíble que no va a las pequeñas empresas, que eso sí les deja mucha libertad. Por eso mucha gente utiliza la experiencia individual que hay en una pequeña empresa para decir, oye, esto es liberalismo porque ni pagamos impuestos. Y es verdad que el Estado chino, con todas las provincias que tiene, no se mete mucho ahí. Apenas se mete en lo económico, ¿eh? Luego en lo político y en lo social es otro rollo, ¿no? Pero en lo económico, oye, a los pequeños autónomos, a las pequeñas actividades económicas, empresariales, les deja mucha libertad. Por eso es como que son más libres que en zonas como en la Unión Europea, donde ser un autónomo, pues tienes que pasar muchas regulaciones, ¿no? Entonces, Penurias. Pero en las grandes empresas eso está absolutamente controlado, planificado, que al fin y al cabo, ¿qué es lo que tira de la economía? De cualquier economía. Las grandes empresas, los sectores estratégicos, energía, transporte, comunicación, telecomunicación, agua, todo eso es lo que tira hacia adelante en una economía y eso está absolutamente regulado, absolutamente planificado y sí que han dado más espacio para los capitales privados para que operen y por eso ahora hay multimillonarios en China, que hasta hace muy poquito tiempo apenas había multimillonarios, ¿no? Según las propias listas que tenemos de ello, ¿no? Entonces, es un mix, podríamos decir, entre capitalismo y Estado, el capitalismo y socialismo, pero lo que está demostrando, y es lo que yo pongo el acento siempre, es que la planificación económica funciona muchísimo mejor que el libre mercado. Que a lo mejor ellos se pasan, te lo compro, que a lo mejor un poco de más de mercado estaría bien, pues vale, lo podemos debatir, pero lo que no cabe duda es que han logrado sacar a millones de personas de la pobreza en muy poquito tiempo, en un contexto en el que ningún otro país del mundo lo ha podido hacer. O sea, llevamos décadas hablando de cómo Latinoamérica va a pasar por fin a desarrollarse y jamás lo hace, de cómo el África subsahariana también quiere hacer eso y jamás lo hace, y China lo ha logrado porque ha hecho planificación económica, aranceles, subvenciones, inversiones públicas de todo tipo. Entonces, esa es la vía para hacer desarrollar una economía. Con todas las pegas, todas las desventajas que tiene, es una demostración de que el liberalismo, el libre mercado, ese que nos metieron en la cabeza en los años 80, es un fracaso, es un error absoluto, y de aquellos polvos, estos lodos. China ha adelantado por la izquierda en muchos sectores tecnológicos, en muchos ámbitos económicos a Occidente, y eso ha sido por planificación económica. Yo añadiría tres cosas a lo que tú has dicho. Lo primero, que es verdad que hablar de China como un ente monolítico es complejo, igual que de la India, porque tiene tantísimas regiones tan diferentes entre sí. Es más, dentro de la India hay estados, hay regiones donde están gobernando los comunistas directamente,
y hay regiones donde no. O sea, quiero decir, con modelos diferentes. O sea, hay que atender mucho o sea, si lo hacemos con España muchas veces, con nuestras propias regiones, imagínate pues, gigantes como la India o como China, que, en fin, es bastante complejo. Luego, yo creo que China ha podido hacer todo esto, más allá de que por que la planificación económica funcione, porque son muy grandes y por lo tanto, pues no me puedes hacer un golpe de Estado ni me puedes quitar de en medio. O sea, no soy Cuba, no soy Chile, no me puedes tocar las narices. Y además he tejido una red clientelar a mi alrededor, que eso lo he sabido hacer muy bien. Y por lo tanto no me vas a quitar de en medio fácilmente. Y tres, que esto ya es una teoría que yo he hablado con muchísima gente, el tema de que este mix que hace China de entre comunismo y capitalismo es una estrategia para destruir al capitalismo y luego construir el Estado socialista. En plan de, mira, yo voy a aceptar estas reglas, voy a ser la primera potencia económica del mundo y voy a arrastrar a todo el mundo a mi órbita y cuando llegue la decadencia del mundo occidental, entonces construiremos el socialismo del que hablaba Marx, que nunca lo sabremos si esto será así. Eso es lo que hizo el Partido Comunista chino. Claro, pero, claro, es verdad que esos pasos, si vemos atrás en la historia, los han dado tal cual. O sea, y estamos yendo hacia eso tal cual. Entonces dices, hostia, quiero decir, a mí lo que más me molesta de China, evidentemente, son las libertades civiles que concebimos en el mundo liberal occidental. Libertad de expresión, de información, de pensamiento, ¿no? El tema de la intranet, todo esto, que yo creo que es donde deberían, evidentemente, mejorar, ¿no? La participación política, estas cosas que defendemos aquí y que, evidentemente, lo hacemos desde una óptica occidental, pero yo creo que es una cosa pues, que tiene que mejorar, sinceramente, ¿no? Pero también es verdad que me parece mucho más fácil, lo he dicho muchas veces aquí también, arrastrar a China a ese punto a través de relaciones internacionales, a través de conocernos, etcétera, y que entiendan pues que a lo mejor tienen que aflojar un poquito la mano con algunas cosas, antes que convencer a Estados Unidos de que adopte un estado del bienestar. O sea, o que respete el cambio climático. Es verdad, es que me parece mucho más sencillo que China adopte políticas liberales en lo social antes que lo haga Estados Unidos. O sea, sinceramente, me parece mucho más fácil porque, coño, es que, joder, China invierte en todo aquello que a mí me gusta. En protegernos del cambio climático, en servicios públicos, en energías limpias. Joder, y es verdad que yo miro hace 20 años y dices, joder, qué país de mierda. Pero es que en todos los indicadores ha mejorado. Entonces, pues bueno, falta mucho, sobre todo yo que soy bastante anarquista. Yo creo que yo no creo en la autoridad, ¿no? Vertical. Y evidentemente China, otra cosa no, pero vertical es de la hostia. Pero coño, me parece más complicado que China cambie en eso a que Estados Unidos invierta en energías limpias, proteja con el cambio climático, deje de declarar guerras a diestro y siniestro. Joder, que esa es otra cosa, que China, la política exterior que tiene, es súper poco agresiva. Sí, muy pacifista. No tiene Podría, un o sea, conflicto bélico desde la guerra de Corea de 1953. podría arrasar si quisiera con todo lo que tiene. Empieza a enviar chinos. O sea, que es verdad, podría hacer 1000 destrozos. Tiene a Oriente Medio ahí. Podría dar 3 pasos y ¿sabes? Pero no sé. Es que yo creo que evidentemente tiene que ver mucho con la cultura y el pensamiento que tienen, ¿no? La manera que tienen de funcionar. Y yo creo que es ahí donde Estados Unidos no va a cambiar. O sea, ellos están con el tema este del... ¿Cómo se llama? Ahora no me sale. El derecho este divino que se creen que tienen de poder hacer lo que les dé la gana en nombre de la democracia. El destino manifiesto, eso, ¿no? Yo me creo con la autoridad de poder... De ser el faro de la libertad y el faro de la democracia en el mundo y eso me da derecho a meterme donde me da la gana. Y todos los países que comercian con China o que tienen relaciones con China lo dicen. Dice, joder, es que China me ayuda y comercia conmigo, pero no me pide que cambie de arriba abajo todo mi país. Ni me pide poner bases militares en mi país, ni me pide poner un asesor de su país. Es como, me deja hacer, me deja hablar, me deja... Que yo creo que pues, probablemente sea más inteligente, ¿no? No sé. También es una reflexión que lanzo al aire. Hay muchas cosas de China que no conozco y a lo mejor un disidente chino se caga en toda mi puta estampa. Pero claro, tampoco, en plan de, oye, que aquí pues igual nos persiguen más de la cuenta, ¿no? Probablemente, y eso no lo defenderé nunca. Pero hostia, a César lo que es del César también, ¿no? Entonces... Sí, por ejemplo, Bastian nos comenta, bueno, sigue siendo un estado muy poco tolerante con el colectivo LGTBIQ. Claro. Sí, la verdad es que, por ejemplo, esas son unas cosas más tristes, porque de hecho Xi Jinping no es que vaya en el camino contrario, pero se ha parado totalmente en ese camino. Pero es verdad que yo veo más fácil atraer un estado que se dice socialista a que tiene que ser tolerante con todo el mundo, porque es la base del socialismo,
Es decir, es estúpido que quieras que todos los trabajadores sean iguales y que luego persigas a una gente por sus características sexuales, ¿vale? Es estúpido, es incoherente, y de ahí que la mayoría de estados socialistas modernos pues han dicho, oye, aquí la cagamos. Entonces yo creo que China, que además es estado racional, en algún momento dirá que no, mientras que es muy fácil que veamos una involución grandísima ahí en la mayoría de Occidente. Y además que hay un montón de estados con democracias liberales que no son para nada tolerantes con el colectivo. No solo eso, sino que las fuerzas que dicen que hay que ir contra esa tolerancia están muy a alza en todo Occidente. Es decir, Occidente está viendo una pulsión hacia la derecha gigantesca y, sinceramente, yo más que temporal pienso que es que están en el ADN de Occidente, porque si en el ADN de Occidente está el colonialismo, está la supremacía europea y cultural y tal, pues eso te lleva hacia donde te lleva al final, por más que lo intentes tapar. Yo creo que... Y ya no hablemos de Estados Unidos, que la mayoría de su historia ha sido decidir entre la extrema derecha o Ciudadanos. Entonces, ¿eso a dónde te lleva? Pues a Trump, si es que no tenía otro fin, y Trump es el principio, es con lo que dices aquí, ¿no? Que lo siguiente es Gilead, que no son nada lejos. O sea, pero nada lejos. Porque este gilipollas le va a salir mal porque gobiernan muy mal. O sea, son unos inútiles gestionando a la extrema derecha. No, desde luego, la eficiencia del Estado chino no vamos a discutirla aquí. Pero... Eso, otra cosa no. Pero la eficiencia no voy a discutirla. Y luego que criticamos pues medidas e instituciones autoritarias de China, pero somos muy benevolentes con las de las democracias liberales. Que esto ya lo habéis hablado un montón de ocasiones, pero aquí votamos cada 4 años y si te he visto no me acuerdo. No hay control de responsabilidades, no hay rendición de cuentas, encima las elecciones están absolutamente influidas, por no decir manipuladas, por los grandes medios de comunicación, por actores que tienen mucho poder económico. Al final eso tampoco es democracia y bueno, a veces vamos con una visión eurocentrista de esto es democracia y lo que hacen en algunas regiones de China que se ponen a votar si van a construir un puente ahí o no, eso no es democracia. Pues a lo mejor es más democracia que lo que hacemos aquí, al menos para ese tema en cuestión. Pues sí, claro. Es una visión interesante. La verdad es que, bueno, desde luego, lo que parece es que Donald Trump ha conseguido él solo poner en el foco a China, que estaba increíblemente alejada de Occidente, y cargarse todo este poder estadounidense que se ha sembrado durante los últimos 100 años, tal cual, con montones de dinero, con un esfuerzo increíble por parte de Estados Unidos para ser la metrópolis del mundo libre, guiño guiño, y que este señor se lo está cargando en 3 meses. O sea, de aquí a que acabe el mandato, si no le meten, no sé, si no lo revientan antes o le pasa algo, ya veremos. Pues bueno, Eduardo Garzón, ha sido un placer tenerte aquí. La verdad es que es súper interesante todas las cositas económicas que nos has contado. Muy atentos a todo lo que está haciendo Eduardo Garzón en su canal de YouTube, que está súper a tope. Aquí, que está emitiendo 3 veces a la semana. Antes emitía una, está aquí 3 veces. Y más cosas, ¿no, Eduardo? A ver qué nos cuentas. Sí, nada, muchas gracias a vosotros. Por fin hemos colaborado. A ver si lo hacemos también en otras ocasiones e incluso cuando yo esté emitiendo y no vosotros. Y nada, o sea, yo estoy aquí lunes, martes y jueves. Mañana voy a estar a las 8 de la tarde para presentar o moderar un debate entre 2 economistas feministas, economistas feministas o mujeres feministas en general, porque una de ellas es Rosanna Kramer, que no sé si sabéis quién es. Sí, claro. Una filósofa youtuber y bueno, tiene una visión del feminismo muy particular, es desde la izquierda, pero es muy particular porque ha escrito un libro que se llama El patriarcado ya no existe. Entonces, como le hice una entrevista y me llamó mucho la atención eso, y ella tiene argumentos de sobra y datos. Entonces, digo, vamos a ponerla a debatir con alguien que sepa, no conmigo que no tengo ni idea. Y mañana a las 8 de la tarde tenemos un debate muy chulo al respecto, con Julia Constanzo, que va a estar al otro lado, ¿no? Y bueno, los lunes a las 8 hago mi repaso de las noticias de actualidad económica y el martes hago entrevistas a economistas heterodoxos y leo algunos de mis libros y recomiendo otros libros, o sea, a los frikis. A los frikis, a los cafeteros. ¿Cómo se llama la otra feminista que has dicho, la que dice que el patriarcado no existe? Rosanna Kramer. Rosanna Kramer me explota la cabeza porque de vez en cuando la leo y dice cosas súper de izquierdas y otras veces digo que roja y pardada acaba de soltar. Me pasa igual.
me desconcierta, ¿eh? Me desconcierta mucho esa mujer. Bueno, cuidado, porque alguien comentó en el chat después de la entrevista, oye, eso es muy rojipardo. Y yo dije, sí, la verdad es que me suena rojipardo. No vea la que me cayó, porque ella le llegó esa información y dijo, oye, que es que acabo de ver lo que es rojipardo, yo no soy esto, y es verdad que no es rojipardo en el No, sentido porque de más vez en estricto. cuando dice cosas muy, muy de izquierdas y además, pero de vez en cuando dice algunas cosas, yo te juro que empecé a verla, pues digo, qué interesante esta mujer, y de repente empecé a leer unas cosas que digo, hostias, es ella. Entonces, no sé, me desconcierta mucho, ¿eh? Desconcierta. Me desconcierta. Además, yo digo, he estado siguiendo el tema de Argentina con todo de Milei y me sale más y tal. Y yo digo, esta mujer es raro desde mi cosmovisión, Sí, ¿no? Ya le echaré un exacto. vistazo a la entrevista. Y estás trabajando, o sea, ahora mismo estás trabajando plenamente en el canal, ¿no? Y en la creación de contenido. Te digo por si tienes en marcha algún libro, algún otro proyecto de cara al futuro o tal, o estás centrado 100% en esto. Bueno, yo estoy trabajando en la universidad, lo que pasa es que este cuatrimestre tengo menos clases, entonces puedo dedicar más tiempo a esto, que se tarda muchísimo, que aquí hay gente que dice, bueno, pues ha hecho un debate. No, el debate es prepararlo, llamar a la gente, organizarlo y se tarda muchísimo, pero creo que al final merece la pena, ¿no? Y le estoy dando caña a YouTube porque me parece un espacio en el que hay que dar la batalla, porque está absolutamente copada por la ultraderecha. En Twitch creo que un poco menos, la verdad. Y lo que hago es básicamente eso ahora, sí, porque bueno, tengo proyectos editoriales, tengo 2, pero los tengo muy parados, la verdad, y no quiero hablar de ellos porque si al final no sale, no tendría mucha gracia. Pero bueno, también hago labores de investigación en la universidad y saco artículos y tal, pero de momento eso es lo que tengo. Y discutir con Juan Ramón Rayo, que eso es bien. Eso es mi afición número 1. Aunque últimamente está muy mal, me está... ¿cómo decirlo? Me he decepcionado, me está decepcionando mucho porque es tan partidario de Milei que ha acabado defendiendo cosas que no tienen ningún tipo de defensa. Por ejemplo, lo de la CryptoGate y la Libra lo ha defendido. Ha dicho, no, es que Milei no sabía nada del tema. Venga ya, hombre. O lo del FMI, dice, no, el préstamo del FMI a Argentina no aumenta la deuda pública. Perdona, por favor, yo creía que era más serio que la calle, pero al final acaba un poco en ese espacio. Y de esto de que el gobierno de Milei impidió al grupo Clarín, ¿fue comprar a otro medio o algo así, o quedarse, que lo impidió, ¿no? De Telefónica, además, ¿no? Sí, exacto, Telefónica, que es una cosa muy antiliberal, ¿no? Y ahí, claro, hubo un debate de, oye, este tío no era de la libertad irrestricta, y se pusieron con que los monopolios y tú, pero bueno, los monopolios al final acaban, ¿no? En el capitalismo, no sé. Pero se salvan porque tienen una argumentación que dice, nos gustan los monopolios que se hayan generado, por ejemplo, Amazon, porque ofrece un servicio muy bueno y la gente lo valora y se ha comido a los demás, pero es bueno en eso. Y no nos gustan los monopolios que han sido creados por el Estado o permitidos por el Estado. Entonces, esa argumentación, que es una chorrada... Una chorrada, lo que te da la gana es buen monopolio o mal monopolio. Eso es, algunos monopolios es que por naturaleza tienen que ser públicos. Quiero decir, perdón, algunas actividades tienen que ser monopolios por naturaleza, como el ferrocarril, la energía y tal, ¿no? Pero bueno, que da igual, que eso al menos demuestra que algo ahí de argumentación tienen para salvarse. Pero lo del préstamo del FMI, que no aumente la deuda, por favor, que toma el pelo a la gente. Sí. Es increíble. O lo de Milei celebrando que solo les han puesto el 10% por su También, labor diplomática. Poca vergüenza, qué poca vergüenza. Y tú, hostias, la misma que Lula o Petro, que están todo el día metiéndose con Trump. Poca vergüenza. Bueno, pues nada, Eduardo, un placer haber venido por aquí. Efectivamente, a ver si colaboramos alguna vez en alguna cosita más. Aquí estamos para lo que necesites. Y nos veremos en otro programa, ya sea en tu canal o otra vez aquí, ¿eh? Muy bien, pues nada, lo dicho, muchas gracias por la invitación. Nos vemos en A otro. ti, hasta Bueno, luego. compañero, chao.